Hola, buenas tardes, mister. ¿Tiene algún plan para poder dar descansos a Dani Parejo, teniendo en cuenta que Javi Fuego se ha lesionado, Enzo está lesionado y André aún no puede jugar? ¿Hay algún plan global para gestionar los esfuerzos de Parejo? Eso creo que es cosa mía. Es verdad, Dani ha jugado muchos minutos. Por desgracia, lo que no puedo controlar son las lesiones. Hemos perdido a Enzo en el partido contra la Real y obviamente Javi Fuego ha tenido algunos problemas en los últimos días. André se ha vuelto a entrenar. Así que las opciones son menores que ante la Real, pero en lo que se refiere a un plan en el fútbol, creo que puedes planificar lo que quieras, decir, bueno, esto sería la situación perfecta, pero no existe una situación perfecta. Las lesiones pasan y solo puedes adaptarte. Así que la manera en que juega Dani es muy inteligente. Él es sabio con la bola, con los movimientos, y si juega mañana, todavía no lo he decidido, eso no será un problema. Mister, Make sure the Estrela's in. Rovira de VCF Radio. Es un buen partido el de mañana, a pesar del 4-0, una buena renta que se lleva de la nada, pero después de la derrota en Anoeta, para recuperar las buenas sensaciones, para afrontar el partido con seriedad y para que el equipo evidentemente continúe dando la cara, ¿no? Entiendo que nos hayamos quedado decepcionados este fin de semana. Habéis visto el mismo partido que yo, pero hay que pasar rápidamente al siguiente partido. Esa es la naturaleza del momento en el que nos encontramos. Hay que ser profesionales contra el Granada, salir a jugar un buen partido, y esto sería así aunque hubiésemos obtenido un buen resultado contra la Real Sociedad. Es importante volver otra vez a las buenas sensaciones. Hemos sufrido un revés el domingo, pero bueno, ayer pudimos reposar, hemos podido volver a entrenar y lo único que espero es que podamos mantener el buen juego. Y es verdad que el juego cayó contra la Real, eso ha sido una excepción, espero, pero estoy contento, no vamos a cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas. Entiendo que tenemos un trabajo importante por delante, tenemos una ventaja importante, pero no podemos ser autocomplacientes. Es el momento de ser profesionales, de rendir bien, de mostrarnos a nosotros mismos y a la afición que podemos responder a estas decepciones. Y tenemos que reponernos de la derrota del domingo. Martínez de la cadena SER. Tenía dos cosas, una más seria y una más distendida. Empiezo por la más seria. Aunque el partido de mañana sea de Copa, le quiero preguntar por la situación actual en la Liga. En su cabeza ahora mismo, el planteamiento, el objetivo en lo que queda de temporada en Liga. Todas las temporadas empieza el Valencia con un objetivo de entrar en la Champions, quedar entre los 4 primeros. Esa distancia es muy grande ahora mismo y le quería preguntar, ¿en su cabeza está todavía la posibilidad de recortar esa distancia y terminar entre los 4 primeros? ¿El pensar en quedar quinto o sexto para jugar Europa League la próxima temporada? ¿O incluso en sumar lo antes posible los 20 puntos que harían falta para salvar la categoría sin pasar apuros hasta el final? Has dicho dos preguntas. Okay. Mi objetivo ahora mismo es centrarme en un juego bueno y mantenido en todos los partidos. Estoy de acuerdo contigo, vine hace 3-4 semanas y mencioné las aspiraciones y expectativas. Yo no me voy a esconder de todas ellas. Y en Liga no hemos obtenido los resultados que queríamos en las últimas semanas. Sí que hay que empezar a ganar partidos y ya.
En lo que se refiere a plantearse objetivos, eso es peligroso. Ahora mismo tenemos que buscar un rendimiento mantenido, unos buenos resultados mantenidos. Antes del partido contra la Real, las sensaciones en general, ¿no?, públicamente, de que las cosas iban en la buena dirección, pero al perder contra la Real, la gente empieza a decir, uy, pues igual no vamos en la dirección adecuada, porque el fútbol hoy en día es opinión que cambia de viernes a domingo. Lo sabéis, yo lo sé también, y no me escondo, pero no me voy a poner unos objetivos más allá de rendir bien, estar listos mañana contra el Granada, que es un partido importante, y que estemos listos para el domingo para enfrentarnos al Rayo Vallecano, que es un partido muy importante para nosotros, claro. La segunda, que he dicho más distendida, está Diario de Mestalla, está traduciendo su autobiografía, que no ha salido editada aquí en España, pero un compañero lo está haciendo. Y como curiosidades de lo que yo he podido leer de esa traducción, habla de su etapa como futbolista, que era muy maniático, que se acostaba siempre a la misma hora, que para las concentraciones llevaba, creo que el mismo boli, la misma cuchara para comer, que salía siempre en el mismo sitio, en la fila, cuando saltaban al terreno de juego. Le quería preguntar si sigue siendo tan maniático como era de jugador, ahora como entrenador, y si incluso les prohíbe a los jugadores hacer partidas de cartas con apuestas, porque dice que para usted eran un cáncer en el vestuario las apuestas. Gambling. El juego. Bueno, no he visto que se hayan hecho apuestas ni juegos desde que he llegado. Así que eso no es un problema. He olvidado la primera parte de tu pregunta. Ah, la superstición. Vale, sí, ya me acuerdo. No, era así, de futbolista. Pero un entrenador, uno muy sabio, me explicó a los 31 años de edad que seguro que el trabajo que había realizado desde los 7 años tiene más peso que el color de la ropa interior que puedas llevar, ¿no? La preparación es más importante, centrarse en el profesionalismo y en el talento más allá de ponerte unos calzoncillos X o unas botas. Así que dejé la superstición atrás y ahora ya no tengo esas manías. Estoy más relajado. Cuando era joven, pues bueno, es como con todo. Repites ciertas rutinas que te gustan y siempre me calentaba de la misma manera, me sentaba en el mismo sitio en el autobús, siempre llevaba las mismas botas, calzas, y eso lo hacía de futbolista, pero eso ya no. Aquí detrás, Víctor Lluc de Onda Cero. Estuvo el lunes una hora reunido con sus jugadores en el vestuario. Fue el lunes, ¿no? Sí, después del partido contra la Real, analizando las jugadas para corregir errores. Le pregunto por la sensación con la que terminó esa reunión. ¿Fue una sensación positiva después de esa reunión con los jugadores? Me reuní. Bueno, en un mundo ideal jugarías un sábado o un domingo y luego harías un repaso postpartido en lunes. El martes descansarías y luego empezarías a preparar el siguiente encuentro. Eso es el mundo ideal, ¿no? Juegas, entrenas, revisas y seguimos, ¿no? Ahora mismo, como disputamos encuentros cada 3 días, es imposible revisar todos los partidos y todos los aspectos, porque estás ya preparando el siguiente partido. Y me alegro de que no sepáis absolutamente todo lo que hacemos. Tras cada partido nos reunimos con los centrales, con los mediocentros, con los interiores, con laterales. Lo hemos hecho siempre. Reuniones pequeñas, 4, 5, 6 jugadores. Y el lunes hicimos esta reunión que no fue 1 hora, sino 20 minutos con centrocampistas y delanteros, 20 minutos con la defensa y porteros. Y esto es algo muy normal.
Lo hemos hecho tras cada partido, solo que con distintas posiciones, digamos, en el campo. Y como ayer tuvimos un descanso, porque yo creo que ahora no vamos a tener un día libre en 10 días o 2 o 3 semanas, esperemos mañana obtener un buen resultado. Si es así y pasamos a la siguiente fase, pues no tendremos en 3 semanas descanso. Así que era importante descansar ayer, era importante dejar descansar el partido contra la Real y esta mañana mirar hacia adelante. Y hemos visto que ha sido pues un fallo, pero no fue todo negativo. Los últimos 25 minutos es lo que más queda, ¿no?, en la mente de todo el mundo cuando nos metieron 2 goles. Pero la primera parte podríamos haber metido nosotros 2 o 3. Y en el fútbol, pues bueno, puedes hablar de una cosa o de la otra, pero al final se decanta por cualquier cosa. Hemos hecho una reunión tras el encuentro, pero esto no ha sido una cosa especial, es lo que hemos estado haciendo. Podéis preguntarle a los jugadores. Sí, buenas, Bort, del periódico Levante. Las estadísticas al término de la primera vuelta, que terminó el domingo, dicen que el Valencia es el equipo al que más le rematan, el segundo equipo al que más le rematan, solo por detrás del Sporting de Gijón. Imagino como exdefensa que es usted que esto le preocupará mucho y cómo puede solucionarlo. Sorry, I didn't understand the question, sorry. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, que el Valencia, según las estadísticas, es el segundo equipo de primera división al que más remates recibe, que más shoots recibe. Okay. ¿En toda la temporada te refieres o en el último partido? Yeah, okay. Hay mejoras y el motivo por el que estoy aquí es que hacía falta mejorar. Llevo aquí ya 3 semanas y obviamente los jugadores están jugando bien. Dirías, bueno, esto es lo que dice el entrenador, ¿no? Pero su deseo, su aplicación es fantástica. Con un nuevo entrenador siempre es difícil pues conocerse rápidamente, pero está sucediendo, los mensajes están llegando contra el Granada, con la primera mitad contra la Real Sociedad. Yo estaba cómodo con la situación, pero por culpa de los últimos 25 minutos contra la Real, pues estamos muy decepcionados, pero no podemos olvidar los 2 o 3 buenos partidos anteriores. Claro que hay que corregir eso, hay que impedir que nos rematen, hay que marcar. Comprendo los problemas, pero no los considero problemas como tal, sino aspectos que hay que mejorar. Veo un buen trabajo y buen ánimo y no me cabe ninguna duda de que vamos a mejorar. Hola, Chema del Taller Deportivo de SportU. En esa biografía, Red también hace mención a cómo se le conocía a Alex Ferguson dentro del vestuario, que era como secadora de pelo. Supongo que por las broncas que echaba Hairdryer. sí, al resto de... Sí, el secador. ¿Qué hubiera hecho Alex Ferguson después de la decepcionante segunda parte de San Sebastián? ¿Cree que hubiera hecho honor a ese mote? I don't know. No lo sé. Hay este mito de que Sir Alex Ferguson se enfadaba tras cada encuentro. Eso no es así, es imposible. Era un manager excelente y en todas las empresas, si vosotros tenéis jefes, será así o si lo sois vosotros, pero no sé cómo él hubiera reaccionado. Lo más importante es que cuando ves decepción en los ojos de los jugadores, cuando ves sinceridad, y eso es lo que veo, sinceridad, veo que cómo se sienten es genuino. Ellos viven esa decepción como yo, como
la vive la afición, porque la afición se decepciona muchísimo cuando pasa esto. Pues tienen que saber que el cuerpo técnico y los jugadores sufren con ellos. Y tras el partido contra la Real hemos sentido esa pena, ese sufrimiento con los aficionados, y es un sentimiento que nadie quiere volver a tener. Directo para Radio Sport y Deportes con Julio Insa. Yo quería preguntarle por un futbolista que es Fran Villalba. Hoy hemos visto cómo lo ha probado en una de las probaturas para ese 11 contra el Granada. Quería preguntarle y serle muy directo. ¿Fran Villalba está preparado para ser titular? ¿Va a ser titular Fran Villalba contra el Granada? No lo he probado para nada hoy en la alineación, como has dicho tú, sino que ha entrenado como todos los demás. Hicimos distintas formaciones y no he elegido al equipo que saltará al terreno de juego. No le he dicho a los jugadores quién va a jugar, pero Fran es uno de los 19 que viajarán mañana y viajó la semana pasada, y hay que mostrar paciencia con este jugador. Es muy joven, jugó el fin de semana con el Mestalla, y ahora hay que ser cuidadosos con él porque es muy joven y solo lo habéis visto jugar 15-20 minutos. Debemos ser cautos porque hay que ir con cuidado, con prudencia con este jugador. Alberto Chilet para Radio Marca. Me gustaría preguntarle por Diego Alves. Cada día se le ve mejor. Usted dijo en su día que no se iba a arriesgar con la vuelta de futbolistas que salían de lesión. ¿Para cuándo le ve para estar al 100%, para entrar en una lista de convocados? Y si tiene ya pensado cómo resolver un poquito esa situación que se daría en la portería con los tres disponibles. No. Me han preguntado 2 o 3 veces esta pregunta y respeto que me queráis seguir preguntando, pero él ahora mismo está en rehabilitación, está entrenando, pero no está listo para ser convocado. Tiene todavía trabajo por delante y creo que cruzaremos el puente de las convocatorias cuando lleguemos a él. Y ha dicho que es estupendo poder disponer de 3 porteros y 2 jugadores por posición. Esta pregunta dentro de 2 semanas será relevante, pero ahora mismo no. Solo tengo 2 porteros disponibles que están trabajando. Él está trabajando duro para recuperarse de la lesión. Buenos días, Juan Carlos de las Provincias. También sé que esta pregunta se la han hecho, pero hasta que no acabe el mercado de invierno se la tengo que volver a hacer. Usted se mantiene en su política de no fichajes, y me gustaría saber si esa política que usted mantiene viene condicionada por el interés de la propiedad. Es decir, ¿el máximo accionista no pretende hacer fichajes o sí que le gustaría hacer algún fichaje? Mira, creo que la propiedad ha demostrado en los últimos 18 meses, ¿cómo diría?, sus ganas de fichar. Pero enero, ya lo he dicho, es el mes más complicado para hacer negocio. ¿Cuántos clubes han fichado ahora en el mercado de invierno? Yo no sé, muchos o pocos, decidme, vosotros lo sabréis mejor, o han sido pocos los fichajes en este mercado de invierno. Hay 20 clubes en la liga y seguro que se lo preguntaréis a todos los entrenadores, lo entiendo, pero hay muy pocos fichajes. Y ya lo dije la semana pasada, la intención de este mercado de invierno era buena, pero ahora se ha convertido en algo prácticamente inútil, como una ventana de traspasos, porque nosotros tenemos que ser cuidadosos con la plantilla. Tenemos a 3 o 4 lesionados. Así que yo me voy a concentrar en lo que tengo y no quiero faltarle el respeto a los que tenemos. No he dicho no se va a fichar. Digo que es una falta de respeto para mí si hablo de otros jugadores que no son los míos. Yo tengo que concentrarme con todo el corazón
en nuestros jugadores para que todos mejoremos. Y en los últimos 18 meses el club ha demostrado que está dispuesto a fichar y a poner fondos. Ahora tenemos 3 o 4 jugadores en la enfermería, tenemos una plantilla amplia de 23 y es en ellos en quienes me centro como entrenador. Sí, lo van a ser. Conrado Valle, el diario AS. Usted dijo en San Sebastián que quería ver el partido de nuevo para saber qué había pasado. Ha hablado de 25 minutos finales malos. ¿Qué pasaron en esos 25 minutos? ¿Qué hizo mal el equipo que no tiene que volver a hacer? Creo que eso es algo entre los jugadores y yo. Un partido nunca es tan malo como uno podría pensar, ni tan bueno. Eso lo he aprendido en los últimos 5 o 6 años. Tienes una reacción inicial, ¿no? Porque estás con las emociones de la decepción, los goles que te han metido, ¿no? Pero cuando lo vuelves a ver, los partidos se pierden y se ganan en momentos concretos. Hubo cosas muy buenas que hicimos, pero hubo fallos, pues los goles cambian el destino de un partido. Si hubiéramos marcado, hubiera sido todo distinto. Pero en lo que se refiere a los detalles, algo que mejorar, entenderéis que esto es entre los jugadores y yo. Revisamos una y otra vez y no puedo daros más detalles en una rueda de prensa. Intento ser sincero, pero no puedo daros más.